Un ejemplo de fin de vida del proyecto, por ejemplo, en este caso, Las Cruces de Sevilla, en España. Aquí podemos ver la localización de un cuerpo mineralizado a ser explotado. Tenemos aquí el pit, tenemos las instalaciones de la planta concentradora, tenemos la cancha de deposición de mineral, de escombros, aquí tailings storage, aquí tenemos también otra cancha de deposición de relaves, etc. Y zonas donde probablemente podrían causar daños. Si observamos aquí, es un cuerpo mineralizado que está rodeado por un río que bordea aquí, a vuelta de este yacimiento. Quiere decir que está en una zona bastante sensible, y al lado pueden observar que existe también carreteras, autovías, ¿no?, que pasan por este lado y pasan por este otro lado. Y próximamente también hay algunas habitaciones de poblaciones vecinas, etc. La zona donde se realiza este proyecto es una zona con una densidad demográfica considerable. Por lo tanto, ¿cuál es el plan de cierre de este proyecto? Lógicamente que en el proceso operacional es necesario tener cuidado en cuanto a la contaminación de las aguas. Hablando ambientalmente, tendrá que ser realizada una monitorización sistemática y continua. Es necesario controlar, por ejemplo, las vibraciones, y aquí aparece un aspecto importante, las vibraciones que serán causadas a través de los sucesivos disparos que se realizan para la explotación mediante el sistema de bancos, en esta parte, tajo abierto, para no generar daños y para no generar incomodidad humana de personas que viven en esta zona circundante. Será necesario realizar el control de polvos, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de un tajo abierto acabado, y vamos a ver enseguida cómo se ha realizado, digamos, el cierre de la mina de este proyecto Las Cruces de Sevilla. Vean, está la localización del tajo, y en el tajo se ha depositado agua, se ha formado prácticamente un lago. Si vemos las zonas donde se depositaban, por ejemplo, relaves, vemos las zonas donde se depositaba lo relacionado a escombros, etc., están totalmente restaurados, recuperados. No notamos prácticamente mucha diferencia, y naturalmente que para poder realizar este trabajo, antes de poner en marcha el proyecto, ha existido, digamos, un estudio de impacto ambiental, ¿no?, donde se han caracterizado la situación de referencia, cómo estaba la topografía, cómo estaba el terreno, cuál era la biodiversidad que existía en esta zona, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando se realiza, ¿no?, el cierre de mina del proyecto, de este proyecto, se tendrá que comparar de cómo estamos dejando finalmente esta zona restaurada. Este sería, en lo ideal, en lo teórico, lo que deberíamos nosotros considerar en el cierre de mina. Ahora, enseguida, mostraremos la relación a la gestión del alcance de proyectos, quiere decir, del producto. Cuando hablamos de alcance del proyecto, hablamos la relación al resultado que vamos a obtener en el proyecto de inversión en minería. Podemos hablar en forma faseada o podemos hablar en forma total. Si es faseada, podemos estar hablando en la etapa, por ejemplo, inicial del estudio de la prospección o evaluación geológica, que como resultado, como producto en esa etapa será lo relacionado a la cubicación de reservas de mineral, a la cuantificación de reservas mineral, considerando las leyes de los metales que están presentes en este yacimiento. Luego viene la otra gran etapa, que es la etapa de la explotación. Y en este caso, teniendo en cuenta todas las secuencias operacionales, tendremos como resultado un producto denominado mineral de cabeza. Y viene otra etapa, que será la etapa de la concentración de minerales, que también aplicando los procesos ya conocidos de chancado primario, chancado secundario, molienda, flotación u otra técnica, finalmente se obtiene un concentrado de mineral, con, lógicamente, leyes mucho mayores en relación
al mineral de cabeza. Y aún puede existir otra etapa, que es la etapa de refinación. Si nosotros teníamos, por ejemplo, un concentrado de estaño con 65%, en este caso un concentrado, procedemos a la etapa de la refinación y podemos obtener estaño con una ley, con una pureza, diríamos ahora, de casi un 100%, 99.5, 99.99%, por ejemplo, en caso de cobre, es posible obtener finalmente, ya serán en planchas, lingotes, etcétera, que tendrán un valor agregado mayor y los que podemos colocar en el mercado que establecemos con un contrato correspondiente. Bien, aquí tenemos un ejemplo del modelo de bloques de reservas y también un modelo de la simulación de estabilidad de taludes. Aquí incluí el resultado, ya había mostrado anteriormente como un ejemplo, digamos, de determinar las reservas de mineral. Otra vez aquí yo había mencionado EVA Este y este es EVA Oeste. Fue simulado utilizando el programa DataMine Studio 3. Aquí podemos observar, digamos, zonificado inclusive el óxido de aluminio con leyes mayores de 40% y con leyes menores de 40%. Podemos hablar de 35, 30, 25%. Están diferenciados. Aquí tenemos la leyenda correspondiente para verlo con detalle y de igual manera también en esta parte. Bueno, y esta técnica de, digamos, de modelizar a través del modelo de bloques y determinar las reservas es sumamente importante porque posteriormente podemos planear una explotación selectiva. Aquí, como podemos ver en esta tabla, bueno, están determinadas las reservas considerando, ¿no?, leyes desde 25% hasta mayores de 40%. De acuerdo a nuestros estudios económicos que podamos realizar, podremos decir que realmente para este yacimiento, considerando los costos de inversión, los costos de operación, costos de transporte, comercialización, gestión, etcétera, etcétera, podemos definir que para poder equilibrar todos esos gastos es necesario que nuestro yacimiento tenga, por ejemplo, una ley mínima de 35%. Por lo tanto, definimos el volumen, la cantidad de toneladas que tenemos en este yacimiento. Y a partir de ahí podemos nosotros programar la explotación conforme las leyes, conforme cómo está distribuido en este depósito mineral. Probablemente en esas condiciones será necesario dejar, por ejemplo, aquí mineral que está con leyes inferiores a 35%, que a través de este modelo de bloques es posible identificar, zonificar. Entonces hacemos una explotación selectiva, hacemos un planeamiento que puede ser normalmente en esta etapa del proyecto a largo plazo. Aquí en el lado derecho inferior tenemos el resultado de una simulación para este caso de esta mina de Bauxitis de Angola S.A., donde los cortes se realizarán con alturas de banco bastante bajos, en algunos casos de 5.3 metros hasta un máximo de 10.3 y en algunos casos 11. Y el método de explotación utilizado, en este caso, como se trata de yacimientos superficiales, si son capas superficiales con una potencia variable, como estaba diciendo, de 5.3 a 10.3, por ejemplo, de forma que se aplicará el método de minado denominado strip mining, corte en tajadas. Aquí está el ejemplo de planeamiento de explotación, precisamente en este caso de EVA Oeste. Pueden ustedes observar que está referido al tiempo. En esta parte central, o sea, la explotación, vamos a comenzar por aquí, está de color rojo, se explotaría el año 1, ¿no? Vean ustedes que se hace, digamos, un corte selectivo, dejando al lado lo denominado estéril.
Aquí está con una ley de corte de 35%. Quiere decir que estas partes que consideramos como estéril son depósitos que tienen una ley inferior a 35%. Por lo tanto, son dejados en el local, in situ. Y se recuperan solo los que aparecen con una ley mayor de 35%. Por lo tanto, este sería el área, la zona a explotarse el primer año. Luego, segundo año, se pasará a explotar esta parte con azul. El tercer año, la parte que está indicado con naranja. Y finalmente, el cuarto año, en esta zona de EVA Este, se explotará esta parte que está indicado con verde. El ejemplo, hay un ejemplo aquí del método que yo había indicado, el strip mining, el método de explotación que será utilizado en este yacimiento. Es un método sumamente simple. Podemos observar la ocurrencia, por ejemplo, de la capa de bauxita aquí. Tiene una sobrecapa muy pequeña aquí, en la parte superior, que varían a veces de medio metro a 1 metro. Y en la parte inferior, esta capa de bauxita varía en orden de 5.3 a 10.3 metros. Luego nosotros, ¿qué haremos? El proceso está indicado aquí, una secuencia muy simple, de que tenemos aquí estéril. Vamos a realizar la limpieza del estéril inicialmente. Vamos a acumular en un área, en una zona donde hay ocurrencia de bauxita, una ley inferior a 35%, con la intención de que futuramente esa zona también, lógicamente, podrá ser explotada si las condiciones de la cotización de este metal aumentarían. Por otro lado, este material, este estéril acumulado in situ, podrán servir para poder realizar la restauración una vez que se avanza con la explotación. Por lo tanto, aquí está eso. Seguidamente se realiza un corte en tajadas, strip mining es eso, y vamos avanzando con ese corte aproximadamente horizontal y finalmente atrás, en la parte posterior de las áreas explotadas, las superficies explotadas, comenzaremos a restaurar. Un ejemplo del diseño del sistema arranque, en este caso con explosivos, de este yacimiento minero. Yo estoy poniendo como ejemplo real de este proyecto, debido a que, como ya mencioné, yo estoy participando en esto actualmente. Podemos ver los parámetros, como es bastante conocido, ¿no? Parámetros de la altura de bancada, parámetros de la sobreperforación, altura de la carga explosiva, la inclinación de los taladros que serán utilizados y, naturalmente, aquí tenemos la malla de perforación, donde se indica el burden y el espaciamiento, aquí el diámetro de los taladros. Esos diámetros de taladro, que son parámetros en este caso determinantes para determinar, digamos, el plan o el plano de perforación y voladura, varían en este caso de 65 a 133 milímetros de diámetro, ¿no? Y aquí tenemos la tabla y está orientado a varios escenarios de producción. Para 2 millones de toneladas por año, para 6 millones de toneladas por año, y fue también considerado el escenario de 10 millones de toneladas por año. Considerando los tamaños normales de explotación de las minas de aluminio en el mundo, se ha podido ver de que está a vuelta de 6 millones de toneladas, entre 2, 3, 4, 5, 6 millones de toneladas. Por lo tanto, el análisis económico que nosotros hemos realizado, que fue realizado en el proyecto, recomienda que se explotaría este yacimiento con un criterio económico a vuelta de 6 millones de toneladas. Ahí está el ejemplo de operación de carga y transporte. Aquí tenemos la capa de bauxita, todo está aquí. Aquí está el bedrock, la roca base. Aquí en la parte superior tendremos alguna presencia de estéril esporádicamente. En otros casos aflora en superficie. Luego el proceso será realizar la perforación de los taladros mediante una máquina perforadora y después se realizará la carga del explosivo, en este
caso ANFO, es una zona seca que no es necesario utilizar otro tipo de explosivo. En algunos casos, inclusive, no es necesario utilizar explosivo, se puede realizar arranque mecánico utilizando solamente excavadoras. Aquí luego tenemos una máquina que realizará la operación de la excavación o carga diríamos, al camión finalmente para que el camión pueda transportar hasta la tolva de chancado primario, que está instalado a una distancia o que estará instalado, porque este es un proyecto, a una distancia de aproximadamente 3 kilómetros. En la parte inferior observamos un proceso similar, digamos, de excavación, carga y transporte. Normalmente la pala será necesario que se coloque, digamos, en el nivel superior de la bancada, porque los yacimientos de bauxite son realmente asociados a tipos de arcillas que podrán provocar problemas de atollamiento, etcétera, de la máquina. Un ejemplo de modelo de bloques de un cuerpo mineralizado, ya había mostrado un caso real, aquí podemos visualizar mejor, aquí está un modelo de bloques. En el caso del yacimiento, ejemplo de un proyecto real que mostré, hemos considerado bloques de 25 por 25 por 2 metros de altura, en cuerpos mucho mayores, en cuerpos, por ejemplo, metálicos mayores, podemos pensar en que podrían ser de 10 metros de altura y normalmente se recomienda tomar lo correspondiente a la altura de corte, a la altura del banco que se explotará durante la etapa de explotación. Aquí tenemos otro ejemplo de modelo de RQD de un cuerpo mineralizado. RQD, como sabemos, es la forma como medimos la calidad del macizo rocoso. En este caso ya no propiamente del mineral, sino del macizo rocoso, roca encajonante o propiamente del yacimiento del cuerpo mineralizado. Está diferenciado también con colores diversos que estarán indicando diferentes calidades de roca. Esto expresa RQD, es expresado porcentualmente y expresa la relación entre el tamaño total del testigo perforado y la cantidad de total, por ejemplo, de testigo recuperado, porque puede producirse fragmentos, puede presentarse fallas y en cuántos fragmentos es que se presenta ese testigo. Por lo tanto, se hace una relación considerando la longitud total y los fragmentos que aparecen en el testigo y finalmente será expresado porcentualmente. Lógicamente, cuanto mayor porcentaje tiene o cuanto mayor valor tiene RQD, nos estará indicando que la roca es más consistente o la roca es de mejor calidad geotécnicamente. También ahí se representan las fallas, principales fallas que aparecen aquí, como se puede observar, y aquí en un modelo de sólido presentado en la parte inferior.